Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe con su Biblia y vamos a buscar Génesis. Vamos a ir a la escritura y vamos a buscar en el libro de Génesis. Vamos a ir al capítulo 3 de Génesis. Vamos a leer una pequeña porción de la escritura en Génesis capítulo 3 a partir del versículo 10. Y dice así: y él respondió, estamos hablando de Adán. Adán y su mujer habían comido del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, del árbol que el Señor les dijo que no deberían de comer. Les pidió o les dijo que comieran de todo árbol del fruto, incluyendo del árbol de la vida, pero no deberían de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieren ciertamente morirían. Usted ya conoce la historia. Así es que dice el versículo 10, y Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque Dios preguntó por Adán. No es que Dios no sabía dónde estaba Adán, porque Dios es omnisciente y omnipresente, pero simplemente hizo la pregunta: Adán, ¿dónde estás? Y Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? En este momento en el que Adán y su mujer comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, su conciencia se despertó. Apareció la conciencia en el hombre. Adán y su mujer no tenían una conciencia con la cual ellos pudieran ser dirigidos o guiados o que pudieran ser amonestados, porque el Espíritu de Dios moraba en el interior del hombre y la mujer. Dios tenía una relación perfecta con Adán y con la mujer. Pero cuando ellos comieron del fruto de la vida, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, el Espíritu de Dios se apartó de ellos, su espíritu quedó muerto, separado de Dios, y entonces su conciencia se despertó o su conciencia apareció en escena. ¿Por qué es importante esto? Vamos a ver otros versículos de la Escritura para entender la importancia de la conciencia y cómo es importante que no ignoremos el hecho, no solo de que tenemos conciencia, sino que no ignoremos el hecho de la voz de nuestra conciencia. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 2, versículo 13 en adelante. Romanos capítulo 2, versículo 13 en adelante. Dice la escritura en Romanos capítulo 2, versículo 13: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Después dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Una vez más dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. No es que el Señor está indicándonos en Romanos que debemos ser hacedores de la ley. Aquí el Señor
aunque podríamos hablar acerca de hacer la ley, pero queremos enfocarnos en lo de la conciencia. Pero aquí el Señor está diciendo, solo el hacedor de la ley puede ser justificado. Pero es importante que entendamos que si hablamos de la ley de Moisés, el que irreprensiblemente, el que perfectamente sea hacedor de la ley, sin infringir en un solo punto, puede ser justificado. Y sabemos que ningún hombre puede cumplir esto. Así es que ningún hombre puede ser hacedor de la ley y tampoco ningún hombre puede ser justificado a través de la ley porque los hombres no pueden cumplir la ley de Dios. Bien, ahora dice la Escritura. Déjeme leo otra versión. Voy a buscar la versión de las Américas y vamos a ver cómo dice. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen. Los que cumplen la ley, estos serán justificados. Y aunque el apóstol Pablo no define con exactitud en el capítulo 2, pero podemos entender en el contexto, por ejemplo en Romanos 6, en Romanos 7, cómo el apóstol Pablo describe que para cumplir la ley se necesita cumplir perfectamente la ley, sin infringirla en siquiera un punto. Aquel que falla en un punto en la ley se hace acreedor de incumplir toda la ley. Pero particularmente el 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo ley son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándoles, unas veces y otras defendiéndoles. Dice, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus razonamientos acusándoles o defendiéndoles. Así es que aquí hay algo muy importante en la vida del creyente, que es la conciencia. Y queremos enfocarnos en el creyente porque la conciencia en Romanos 2 nos está hablando acerca de que esta conciencia opera en todos los hombres, en todos los hombres. Sin embargo, la conciencia se puede pervertir, la conciencia se puede cauterizar. Y no me quiero enfocar tanto en ello, en cuando la conciencia se pervierte. Por ejemplo, cuando la conciencia se pervierte, cuando un sistema de pensamientos diferente a la palabra del Señor o diferente al Evangelio de Jesucristo empieza a transformar la conciencia. Llámese cualquier tipo de filosofía, huecas sutilezas, o llámese entender incorrectamente la palabra de Dios. Entonces la conciencia es pervertida y entonces la conciencia no necesariamente puede acusarte o defenderte. No necesariamente la conciencia puede dar testimonio correcto de lo que tú haces o de lo que tú piensas. O cuando la conciencia se cauteriza es cuando los hombres, ignorando la conciencia que les acusa, ignorando la conciencia que les habla al respecto del bien y del mal, rechazan el bien por insistir a hacer el mal una y otra vez, de tal manera que entonces quedan sin efecto el poder de la conciencia, o la conciencia queda sin efecto el poder acusar o el poder defender a las personas. Es necesario que el hombre, llámese el hombre incrédulo o el creyente, vaya en contra de lo bueno por hacer lo malo. Y la primera vez la conciencia va a estar insistiendo que es lo malo, que se está haciendo lo malo. Pero cuando se insiste una vez más, la conciencia sigue insistiendo que se está haciendo lo malo. Y entonces, cuando el hombre insiste una y otra vez en hacer lo malo, la conciencia en esa área de la vida empieza a formar una insensibilidad, o la conciencia empieza a ser insensible por el entendimiento o el conocimiento de las personas, de tal forma que entonces la conciencia ya no puede tener efecto en la vida de las personas. Bien, vamos a seguir adelante y mire como dice
Romanos, pero vamos a ir al versículo 1 de Romanos y vamos a ir al versículo 18 en adelante. Romanos 1, versículo 18. ¿Por qué estamos hablando de la conciencia? Porque la manera más básica, digamos que la manera primaria en la que Dios nos puede hablar es a través de la conciencia. Dios habla a todos los hombres a través de la conciencia. Dios puede hablar de muchas maneras, particularmente a los creyentes. La manera más contundente es a través de la palabra. Puede hablar a través del Espíritu Santo, a través de profecías, a través de otras personas, a través de sueños, a través de visiones, a través de la conciencia. Pero la manera más básica, cuando el hombre no tiene a la mano o no tiene el conocimiento de la palabra, sea creyente o sea incrédulo, la conciencia es fundamental. Así es que ningún hombre puede tener la excusa de rechazar lo bueno por hacer lo malo y decir, es que no sabía, es que no entendía. La conciencia te dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y dice la palabra que Dios causó que en nuestro ser existiera la conciencia o la posibilidad de que la conciencia pudiera activarse. Y esto sucedió cuando Adán y su mujer comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por causa del árbol de la ciencia del bien y del mal, la conciencia vino a los hombres. Y todos los hombres nacidos de mujer, de la simiente de Adán, nacimos no solo destituidos de Dios, del Espíritu de Dios, de la gloria de Dios, sino que nacimos también con una conciencia que nos dicta qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. De tal manera que Dios, en lo más básico, puede hablar al ser humano y habla al ser humano a través de la conciencia. De tal forma que aquel que ignora su conciencia, entonces está permitiendo alejarse cada vez más de la posibilidad de venir a ser salvado, perdonado y restaurado por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Mire cómo dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos por la conciencia. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Hay una intuición divina en el ser humano porque Dios nos creó, porque somos hechura de Dios. Y aunque espiritualmente estamos separados de Dios en el nacimiento, hay una intuición divina, hay una conciencia que te habla acerca de la evidencia de la existencia de Dios. Dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente a todos los hombres. Nadie puede excusarse. Hay quienes dicen, no, es que Dios no me escogió a mí, por eso yo he rechazado todo lo que tiene que ver con Dios y todo lo que tiene que ver con la Biblia, y yo he vivido separado de Dios para siempre, porque yo nunca fui beneficiado con la oportunidad de conocerle. Esto es una mentira, es un engaño. La palabra de Dios dice que no hay excusa, que Dios se hizo evidente a todo hombre, no solo a través de la creación, la manifestación de la gloria de Dios en los cielos, en la tierra, en la creación, en las estrellas, pero también en una intuición que Dios puso en el corazón de las personas, en la mente de las personas, que tiene que ver con la conciencia. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad,
sean visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que nadie tiene excusa. Pues aunque conocían a Dios, todos los hombres aquí entran, porque aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, no está hablando de aquellos que conocieron a Dios y después lo rechazaron, está hablando de todos los hombres, habiendo conocido a Dios por la intuición que Dios puso en el corazón del hombre, en la conciencia. Dice, no le honraron ni le dieron gracias como a Dios, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Es decir, su conciencia les hablaba, la intuición les hablaba acerca de Dios y su sistema de pensamientos fueron en otro sentido. Rechazaron lo que Dios les estaba hablando. Y los hombres, aquellos que tienen una conciencia que pueden utilizar de una manera adecuada, es decir, de parte de Dios, no debemos ignorar lo que nuestra conciencia nos dice. No debemos permitir violar lo que nuestra conciencia nos dice. Es decir, nuestra conciencia nos dice, esto está mal. Y cuando nosotros hacemos caso omiso, violamos lo que nuestra conciencia nos está previniendo. Y cuando nuestra conciencia nos dice, esto está bien, y no hacemos lo que está bien, estamos violando la dirección que nos está dando nuestra conciencia. Y si entonces estamos hablando o estamos diciendo que Dios nos habla de una manera básica y primaria a través de nuestra conciencia, entonces nosotros no estamos queriendo hacer o no estamos obedeciendo la voz de nuestra conciencia. Y si Dios es el que nos está hablando a través de nuestra conciencia, no estamos obedeciendo la voz de Dios.